Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Este mundo está lleno de desastres. Hay más de un 75% de personas que están con graves dificultades económicas, dificultades en sus familias, en sus trabajos. Y hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Hay noticias continuamente a través de redes sociales, que si va a venir una guerra, que si hay una disputa política, económica. Realmente es un tiempo de desastres. Y también muchas personas, desgraciadamente, están en maldición. Esta semana veía una noticia, pues una enfermedad muy rara, una enfermedad pues que se iba traspasando genéticamente. Y de repente uno empezaba a padecer insomnio. Y al poco tiempo se iba desregulando todo el cuerpo y moría. Y en una familia habían muerto 6 personas. Y es algo que han heredado. Y dice que cuando nace un hijo de esa familia, hay un 50% de posibilidades que puedan contraer esa enfermedad. Y que a través de un análisis pueden darse cuenta si tienen o no tienen ese gen. Pero por supuesto, no quieren hacerse el análisis, ¿verdad? Porque aunque descubran que lo tienen, la ciencia no lo puede solucionar. Por eso pasan sus vidas sufriendo, en silencio. No saben si tienen esa enfermedad, no saben cuándo se va a manifestar. Y es algo terrible, ¿verdad? Y también es una época de oscuridad. Es como Nefilim, Génesis 6. Satanás estaba totalmente influyendo a las élites, a través de las élites, a todas las personas. Y estamos con esa influencia a través de esa cultura de oscuridad, ¿verdad? La música, los dramas, las series, las películas, la literatura. Constantemente tienen mensajes subliminales, otros explícitos, pero son muchas veces mensajes como aquel que apareció en Génesis 3 en el huerto del Edén. Tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer lo que quieres, tienes que hacer lo que tú quieras, nadie te debe de coartar, parar. Tú eres Dios. Y especialmente los jóvenes están siendo atrapados. Muchos jóvenes que entran a través de Internet, porque como están sufriendo, están oprimidos, a través de Internet se liberan, viven en un mundo irreal, es irreal. Pero claro, allí, detrás de una pantalla, con unos pocos tics en las teclas, pueden acceder a todo tipo de información. Y se sienten como Dios. Y luego engañan en sus perfiles, ¿verdad? Allí son lo que siempre han deseado ser, engañando. Pero por supuesto es algo irreal. Algo que crea incluso adicción. Y que está llevando a muchos jóvenes a un camino de destrucción. Hay muchos que entran en su habitación, se ponen delante del PC y ya no pueden salir. Hay muchos casos que están ahí encerrados. Los padres están desesperados, no tienen manera, no quieren ni abrir la puerta, ni limpian la basura. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Humanamente no hay camino. Por eso, en ese tiempo, es el momento para resplandecer la luz. En el tiempo de Génesis 6, Nefilim, era el tiempo de construir el arca, Cristo, la luz. Solo dentro del arca podemos salvarnos. Fuera del arca solo hay desastres, destrucción. Y tenemos, como Noé, levantar ese arca. Es algo urgente. El arca para mí mismo, para mi familia, para todas las personas que Dios tiene preparadas. Hay que levantar el arca en oración, hay que estar resplandeciendo la luz. Pero ¿cuál es el verdadero problema? El problema más grave aparece en el versículo de hoy
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ese es el verdadero problema. El Señor está buscando a esos verdaderos discípulos donde Cristo de verdad esté reinando en sus vidas, que puedan entregar sus vidas para Dios, que puedan estar levantando ese vallado, esas murallas, esas torres que están caídas, que puedan estar como guardas de oración, intercediendo, orando, para que la luz de Cristo esté resplandeciendo. Porque es lo que ocurre cuando oramos, es algo poderoso. Muchas veces no somos conscientes del poder de la oración que tenemos. Y oramos a veces de manera religiosa, o oramos por cumplir, para aliviar nuestras conciencias de manera religiosa muchas veces. Es nuestra naturaleza. Pero ya cuando viene una situación grave, ahí clamamos con todo nuestro corazón. Somos así, es nuestra naturaleza. Pues hay que romper eso urgentemente. ¿Por qué? Porque este mundo está sufriendo sin Dios, sin esperanza. Y el Señor nos está buscando. No lo hallé, dice. Tenemos que desafiar. ¿Cómo podemos hacerlo? Vemos el ministerio público del Señor. Él cuando vino. Vamos a ver qué hizo durante un día. Aparece en Marcos 1 del 21 al 34. Era un día de reposo. ¿Qué hizo el Señor? Ahí aparece en ese texto que por la mañana, por supuesto era el sábado, entró a la sinagoga. ¿Y qué hacía? Enseñaba, pero no enseñaba como los escribas, porque él tenía la autoridad. Por eso allí estaba, haciendo el movimiento de la palabra. Luego también aparece una persona endemoniada y es liberada por el Señor. Luego aparece que ya es la hora de comer y se va a casa de Pedro. Y allí se encuentra su suegra que tiene fiebre, está enferma, pero el Señor la sana y les servía, dice la palabra. Eso era la actividad del Señor de un día, pero no termina ahí. Dice que por la noche empezaron a llevarle endemoniados, enfermos, y él les daba respuesta a todos, los sanaba. ¿Por qué lo llevaban por la noche? Porque les daba vergüenza a sus familiares, los tenían escondidos en casa. No querían que los vieran, no querían que los criticaran. Pero los llevaban al Señor. Y el Señor le daba respuesta a todos. Por eso, imagínense, ¿cuál era la actividad de un día? ¿Cómo puede realmente tener esa fuerza para hacerlo? Por supuesto, Jesús es Dios, pero Él también es hombre. Y Él como hombre también se cansaba. Por eso, en Juan 4, ahí dice, cansado del camino, ¿verdad? Estaba cansado, se sentó allí en el pozo, estaba cansado. Porque como hombre, por supuesto, se cansaba. Y él primeramente, toda esa actividad, todas esas señales, tenían como motivo, como dirección, que la gente pudiera conocer que Jesús es el Cristo, que Él es el Cristo, que estaban esperando el Mesías. Por eso Él hacía esas señales. Eran señales de que era Él, que era Jesús el Cristo, el que estaban esperando. El que vino a solucionar esas 3 maldiciones. Y especialmente quería que lo supieran los discípulos. Y eso es lo primero que tenemos que conocer y creer. Porque uno lo puede conocer, pero no tener seguridad, no tener conclusión. Y es distinto porque lo tienes aquí como una teoría, incluso lo puedes compartir. Pero cuando lo crees es cuando Dios obra. Por eso es lo primero. El Evangelio, Jesús es el Cristo. Y luego, ¿cómo el Señor podía mantener esa actividad? Aparece en el versículo siguiente, Marcos 1:35.
Dice que antes de clarear el día, aún oscuro, el Señor iba a los lugares desiertos. ¿Y qué hacía allí? Oración. Él oraba continuamente, de manera concentrada. Él era un absoluto guarda de oración. Él oraba. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? Siempre se concentraba. En los momentos especiales se apartaba a lugares desiertos, oraba para recibir la fuerza, el poder, para interceder, para que se levantaran los discípulos. Él estaba en oración. Por eso, él también enseñó a los discípulos la oración. Mateo 6:6. Dice que entremos en la cámara, en lugar secreto, cerremos la puerta y nos concentremos en oración. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. No hay que orar por cosas físicas, materiales, no es necesario. Primer lugar, que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros campos. Mateo 6:33, que si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Que busquemos el reino de Dios, que busquemos el poder espiritual. Necesitamos la fuerza. Necesitamos orar también para resplandecer la luz, para que la oscuridad sea quebrantada, para que el reino de Dios se establezca. Es lo que les enseñó. Pero la verdad, no funcionaba la oración. Ellos lo sabían. Bueno, habían confesado, Mateo 16:16, que Jesús es el Cristo. Pero no funcionaba la oración, por eso seguían con sus motivaciones, seguían con sus propios planes, con sus propios pensamientos. Y si no hay oración, no podemos recibir esa verdadera sanidad. Por eso cuando al Señor lo apresaron, todos salieron corriendo, todos salieron a gran velocidad, porque estaban en ello, solo pensaban en ellos. Pero era parte del proceso, ¿verdad? Porque Dios es soberano, Él no se equivoca con nosotros. Por eso el Señor resucitado fue a ellos y les dio la palabra y los llevó al monte del Olivar 40 días, Hechos 1:3, hablándoles de las obras del reino de Dios, explicándoles de la oración, para que ellos empezaran a recibir esa sanidad, para que tuvieran la conclusión de que Jesús es el Cristo y empezaran a disfrutar de la oración. Y ahí cambiaron lo grabado, lo enraizado en la naturaleza. Hubo un cambio en sus vidas. Y en Hechos 1:14 ya se levantaron como guardas de oración, perseverando en oración, unánimes, en oración, perseverando. No era una oración suave, simple, perseverando, con autoridad, con denuedo, con la palabra. Estaban ya como esos guardas de oración que Dios está buscando. Por eso, cuando empezaron de verdad a disfrutar un poquito de la oración, con la palabra, llegó el horario y fueron llenos del Espíritu Santo. Ya cambió su estado espiritual. Y en Jerusalén se levantaron las obras del reino de Dios, las obras del evangelismo, porque el evangelismo Dios lo hace, Dios lo tiene preparado. Pero primeramente tenemos que levantarnos como esos guardas de oración que Dios está buscando. Está buscando. Porque si no estamos como guardas, ahí la oscuridad está obrando poderosamente. Por eso el Señor, Él está buscando ese guarda de oración. Y en su familia, usted es el guarda de la oración. En su campo, usted es el guarda de la oración. Por eso es muy importante que tomemos esta palabra. En el siglo XIX, China, esa gran nación, no había evangelio. Eran desastres, idolatría. Y los ingleses, para
arrebatarles muchas cosas, pues habían introducido el opio. Había hecho que fueran drogadictos para poder engañarlos, para poder conquistarlos. Pero había una persona que Dios puso en su corazón, China, para predicar el Evangelio. Dios obró, y era Hudson Taylor, un joven que desde pequeño ya tenía esa dirección. Por eso, cuando él estaba trabajando, se ponía un mapa de China y mientras trabajaba, oraba. Él estaba orando por esa nación, porque había millones de personas que ni una vez habían escuchado el Evangelio y estaban muriendo. Llegó el horario, se preparó y fue enviado. Después de una larga travesía en barco, muy peligrosa, pues arribó a las costas de China. En ese tiempo, solo en el litoral, junto al mar, los extranjeros podían estar y había algunos misioneros. Pero la obra no se estaba levantando. Pero este joven, Hudson Taylor, la verdad, tenía ese corazón, por eso él oraba. Incluso se vistió de chino, se dejó hasta una coleta, que era el peinado de ese tiempo de los chinos. ¿Por qué? Porque era una manera de poder llegar más fácilmente a ellos. Incluso, por supuesto, aprendió el idioma, el chino mandarín y otros dialectos. Y él se esforzó mucho, dando folletos arriba y abajo, y la verdad se esforzó, lo hizo con todas sus fuerzas. Pero la verdad que no había mucho fruto. Después hubo un problema y tuvo que regresar a Inglaterra. Y ese tiempo, donde estaba en Inglaterra, que parecía pues que ahí no podía hacer nada por China, pero él seguía orando. Porque nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. A veces podemos estar teniendo ese malentendimiento, ¿no? Es que no puedo hacer nada. ¿Cómo yo voy a hacer la evangelización si estoy en mi casa? Pero donde estemos orando, Dios obra, Dios da respuesta. Nuestra oración es resplandecer la luz. Nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Es más, a través de ese tiempo de oración, Dios obró todavía más fuertemente, más que cuando Él lo estaba haciendo con sus fuerzas. Y es así, porque Dios hace la obra. Por eso ese tiempo donde Él empezó a orar, ya Dios le habló y levantó una plataforma, la misión para el interior de China, donde oró y empezó Dios a enviar jóvenes que fueron preparados y enviados como misioneros. Por eso a través de su oración, la obra creció de manera exponencial. Luego volvió a China, después otra vez se puso enfermo y volvió otra vez a Inglaterra. No podía ni levantarse de la cama, pero allí él, tumbado, oraba 24 horas, era un guarda de oración, orando cada día por cada misionero, por cada región, por cada alma. Y Dios obraba todavía más fuerte, enviando más misioneros. Al final envió 900 misioneros que pudieron llegar al interior de China. Se levantaron 125 escuelas y más de 20.000 almas fueron salvadas por el Señor. Muchos obreros chinos continuaron la obra. Por eso es muy importante que en este día, a través de la palabra, estemos entendiendo el poder de la oración que tenemos como hijos de Dios. Que estemos primeramente siendo esas personas que Dios está buscando, que podamos responder al llamado, que podamos de verdad tener ese corazón para levantarnos como guardas de oración, para levantar ese vallado, para empezar a interceder, a levantar nuestra oración, para que la luz de Cristo esté quebrantando la oscuridad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros campos primeramente, pero también en nuestra nación, en las naciones hispanas y hasta lo último de la tierra. Hasta ese punto tenemos que orar y ciertamente Dios va a levantar las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que Dios quiere levantar a través de nosotros? El primer punto,
la luz las 24 horas. En el pasaje de hoy, era un tiempo de gran confusión para el pueblo de Israel. Ya habían sido deportados a Babilonia y estaban a punto de destrozar Jerusalén, el templo. Estaban en gran oprobio. Y dice la palabra en el capítulo 22, versículo 26, que los sacerdotes estaban en pecado. Los sacerdotes que tenían que estar haciendo el culto a través de Cristo estaban en pecado, hacían cultos que no eran correctos. Eran como Elí, ¿verdad? En tiempo de Samuel estaba en pecado porque sus hijos pecaban en la iglesia y les permitía, ponía a sus hijos en primer lugar antes que a Dios. Por eso, si no hay culto verdadero a través de Cristo, la oscuridad obra poderosamente. No solo los sacerdotes. Versículo 27, los líderes. ¿Qué hacían los líderes? Los líderes tenían que estar siendo modelos, ayudando al pueblo, pero les robaban, solo pensaban en ellos, estaban robándoles el dinero. ¿Y qué hacían los profetas? Versículo 28. No predicaban a Cristo. Dicen que decían palabras para agradar a los hombres, para engañarlos, para manipularlos. Y eso es desgraciadamente lo que está ocurriendo en muchas iglesias en todo el mundo. Hay cultos donde el centro no es Cristo. A veces es el yo de alguna persona o alguna motivación incorrecta. Los líderes están administrando esa economía de la luz del Evangelio para otras cosas personales. Los profetas no están predicando solo Cristo. Están predicando palabras para agradar a los hombres, también para cumplir sus planes ocultos, sus motivaciones incorrectas. Por eso, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo estaba el pueblo? Versículo 29. Lleno de sufrimiento. Estaban llenos de sufrimiento. Les robaban a los débiles. Maltrataban a los extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? No tenían evangelio. No estaban enfocados en el evangelismo. Y desgraciadamente, es lo que ocurre en muchas iglesias. Es la obra de la oscuridad. Por eso muchas cierran las puertas, otras se dividen continuamente y hay escándalos. Y la palabra es exacta, ¿verdad? Por eso esa es la obra de la oscuridad. Y a través de nosotros que somos guardas, Dios quiere levantar la luz. ¿Qué luz? Génesis 1:3. Sea la luz, y fue la luz. Ciertamente es la luz de la creación. ¿Quién puede bloquear esa luz? Nadie. Si la luz de la creación resplandece, la oscuridad es quebrantada, se disipa inmediatamente. Y es la luz que se levanta a través de los verdaderos guardas como ustedes. En Juan 1:9, el Señor vino como la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo vino como la luz. En un tiempo también de gran oscuridad, para que la gente saliera de la oscuridad, saliera de los desastres del sufrimiento y fuera a la luz de Cristo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Ahora somos la luz de Cristo que alumbra en nosotros, está alumbrando a través de nuestras vidas. Por supuesto, esa luz no podemos guardarla debajo de una mesa. Si la tenemos ahí escondida, no cumple su función, no alumbra, sigue todo en penumbras. Tiene que estar arriba, en el lugar más alto, para que pueda llenar toda la sala, para que esté alumbrando perfectamente y esté disipando toda oscuridad. Ustedes en Cristo son la luz del mundo. Por eso Dios a través de Isaías nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya Cristo, la gloria de Jehová,
ha venido a nuestras vidas. Ya no podemos estar desanimados, engañados, enfocados en cosas físicas, materiales. Hay que levantarse. Somos esos guardas. Hay que resplandecer la luz de Cristo. Esa es la respuesta. Es la respuesta que Dios quiere dar a través de nosotros. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo se cumplen esos tres oficios a través de nosotros, reyes, sacerdotes y profetas. Pero no son cualquier reyes, el verdadero rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote, para que la gente que está en tinieblas, a través de Cristo, pueda venir a su luz admirable, pueda recibir esa salvación tan grande. Por eso lo que este mundo necesita es la luz del Evangelio, la luz de la creación, la luz de Cristo. Y somos esos guardas que tienen que estar a través de su oración 24 horas, resplandeciendo la luz 24 horas. Segundo punto, ¿cómo? Por supuesto, un guarda necesita la torre. Hace falta la torre. Por eso dice que un hombre que hiciese vallado, que restaurara el muro, que restaurara la torre. ¿Qué hace falta esa torre? Porque como guarda, si no tengo torre, no puedo ver el horizonte, no puedo ver si me atacan. Y tampoco si me atacan, si no estoy en una torre, soy vulnerable. Me pueden herir fácilmente. Por eso es muy importante que estemos levantando esa torre. ¿Con qué tenemos que levantar la torre? Por supuesto, con las cosas de Dios, ¿verdad? Con lo que Cristo dio en el monte del Olivar. Hay que levantar esa torre con Cristo, con el reino de Dios, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos disfrutar de Cristo? Pues hay que comenzar por la mañana. Salmo 5:3, David, él, que tenía esa torre bien fuerte dentro de su vida, por la mañana, él estaba siempre agradeciendo, alabando, disfrutando de la oración. Porque por la mañana se levanta ese poder para restaurar. Hay que restaurar. Uno se levanta y hay dos caminos delante de él. Está el camino de que uno toma el teléfono, las redes sociales, empiezas a pensar, a preocuparte, a tener estrés. Ya tienes ese camino. Ese camino es un camino de estrés. Si ya de mañana ya caminas por él, pues eso ya te está direccionando durante el día. Luego sales a la calle, a trabajar, a estudiar. Todavía más problemas, ¿verdad? Y llega la noche y ya, bueno, nos caemos al suelo ya. Nos ponemos enfermos. Por eso hay que tomar el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Cristo es el camino. Hay que ir a Cristo. Hay que alabar a Dios. Esta semana me ponía alabanzas por la mañana, porque Dios habita las alabanzas de su pueblo. Y realmente recibía mucha gracia, cambia totalmente el ambiente. Uno empieza a alabar. Y es tan poderosa la alabanza, porque viene el poder del trono sobre ti, que en ese momento ya toda nube negra se disipa, toda niebla se desvanece, ¿verdad? David, él escribió 73 salmos, que son alabanzas. Por eso por la mañana que tomemos el camino de Cristo, el camino de la oración, el camino del agradecimiento, el camino de la alabanza. Y por supuesto, si ya caminamos así, al salir a la calle, durante el día va a ser distinto, ¿verdad? Por eso por la mañana, pero luego durante el día. ¿Qué hacía David durante el día? Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él, como una ovejita, iba detrás del Señor durante el día, ¿verdad? Por eso durante el día tenemos que estar también disfrutando de la oración. Tiene que ser nuestro ambiente espiritual
24 horas. Luego viene un pensamiento incorrecto, lo cambiamos con oración. Luego de repente viene una palabra que nos está dañando, la quitamos en oración. Viene un acontecimiento que nos hace temblar, lo ponemos en manos de Dios a través de la oración. Y ahí cambia totalmente nuestro estado espiritual, inmediatamente la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Eso tiene que ser nuestro caminar diario. No solo la mañana, no solo durante el día, por la noche, muy importante. Salmo 17:3, David también por la noche. Él se despertaba, alababa a Dios. Y era el tiempo de recibir las respuestas, porque estaba agradeciendo a Dios de todas esas respuestas que había recibido durante el día. Y también recibía la sanidad, muy importante por la noche para recibir esa sanidad en nuestra vida. Por eso, poco a poco, que levanten esa torre. Satanás siempre va a intentar impedirlo, va a intentar que aparezcan otras cosas para que no lo hagamos, cosas que a veces no es que sean malas, pero su objetivo es que no levantemos la torre, que no tengamos ese tiempo. Por eso hay que tener esos ojos espirituales abiertos. Somos guardas de oración, necesito esa torre. Sin esa torre no cumpliré mi función. Seré engañado continuamente. Y tenemos ese privilegio de poder orar, pero también es una responsabilidad que tenemos. Hay que levantar esa torre de guardas de oración para orar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestro lugar de trabajo, por nuestra región, por nuestra nación. Tenemos que estar a través de esa oración resplandeciendo la luz. Por eso, urgentemente que levanten esa torre y que lo disfruten 24 horas, disfrutando 24 horas. Hasta el punto y esperando a que se levanten esas respuestas de 25 horas. ¿Qué quiere decir? Las obras que Dios hace se levantarán, lo que supera a nosotros, lo que Dios hace por su gracia y con su poder. Y llegarán a levantarse esas obras maestras que quedarán para la eternidad. Por eso, que levanten esa torre. ¿Cuál es el tercer punto? La misión. ¿Cuál es la misión que hemos recibido como guardas? Tenemos que estar orando por las siguientes generaciones. Es un mandato de Cristo resucitado. Por eso, como guardas de oración, hay que orar. Orando por los jóvenes, los niños, que la verdad están en un tiempo muy difícil. Satanás los tiene como objetivo. Y ellos, no solo ahora, sino cada vez, va a haber más dificultades. Por eso tenemos que estar intercediendo, orando por ellos. Y en 1 Samuel 1, del 9 al 11, vemos a Ana. Ana lo entendió. Aunque empezó a orar incorrectamente, la oración es tan poderosa que el Señor la sanó. Y empezó a restaurar esa oración correcta. Lo que hacía falta era salvar las siguientes generaciones, porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba totalmente en idolatría, en pecado. Por eso los filisteos les atacaban, incluso les robaron el arca del pacto. Pero esa mujer era una persona con una posición muy alta, ni siquiera muy famosa, una persona que estaba sufriendo, pero por gracia de Dios oró. Y empezó a orar con el pacto. Se levantó como un guarda de oración. Y esa oración cambió totalmente su nación y su época. Dios le dio un nazario, Samuel. Y Dios le dio respuestas de 1000 años a través de la oración de Ana. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar por los jóvenes, por los niños? Porque a veces como padres, sin darnos cuenta, molestamos a nuestros hijos con buen corazón, pero lo intentamos hacer nosotros, queremos cambiarlos, queremos que sean como nosotros pensamos y les molestamos porque no tenemos fe.
Dios es todopoderoso. Dios no se ha equivocado. Tenemos que estar orando, siendo guardas espirituales para nuestros hijos, guardas de oración, esperando el horario para sus vidas y cubriéndolos, intercediendo por ellos en oración. Dios tiene un horario. Dios lo ve de otra manera. Por eso hay que levantarse y tenemos esa misión como guardas de oración, orar. Nuestros hijos, pero por todos los jóvenes, niños, adolescentes, tenemos que orar. También la misión de la sanidad. David pecó, hizo un censo, quería saber, apoyarse en toda esa multitud de pueblo que tenía. Pero eso fue un pecado. Por eso vino una peste, una enfermedad que murieron 70.000 personas. Y en 2 Samuel 24:17, por fin David se arrepintió delante de Dios. Intercedió, hizo una oración de guarda. Señor, carga todo sobre mí, no toques el pueblo, es mi culpa, carga todo sobre mí. Ahí se entregó, ¿verdad? Tuvo un corazón de intercesor, se puso en la brecha por los débiles. La brecha es el lugar más débil, hay que ponerse en la brecha y empezar a orar como guardas de oración. Ahí Dios detuvo la mortandad, sanó, los liberó de esa enfermedad. Y tenemos que estar como guardas de oración orando por los enfermos, para que Dios levante la sanidad, no solo la sanidad espiritual, no solo la sanidad del alma, no solo la sanidad física, que Dios sane nuestros estilos de vida, que Dios sane nuestros matrimonios, nuestras familias. Hasta ese punto Dios va a obrar a través de nuestra oración, porque las familias son objetivos de Satanás. Hay muchas familias rotas, ¿verdad? Pero a través de la oración, de un guarda que tome el pacto, que disfrute de esa oración, Dios va a restaurar, Dios va a levantar, Dios va a sanar. No importa lo caído que pueda llegar a ser. Por eso levantes, es la misión que Dios nos da. No tenemos tiempo que perder. Allí, desde nuestro cuarto, nuestro lugar secreto, que levantemos la torre cada día. Y como guardas, empecemos a resplandecer la luz. Desde ese lugar podemos viajar por todo el mundo en oración. Podemos estar intercediendo, orando, y a través de nuestra oración, las personas, sin importar la distancia, Dios levanta la respuesta. Es algo poderoso. Por eso, por las siguientes generaciones, por la sanidad y, por supuesto, por la evangelización mundial. Pablo siempre oraba para la evangelización mundial y la llave son discípulos. Hay que orar para encontrar los discípulos. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:19, orad sin cesar. Colosenses 4:2 y 3, orad para que Dios me abra puertas, decía, para predicar con denuedo, para explicar el misterio de Cristo, para encontrar los discípulos. Por eso Pablo, siendo un guarda de oración, Dios le daba discípulos por cada región, cada campo donde Dios lo enviaba. En Romanos 16 aparece esa larga lista de discípulos que juntamente con Pablo fueron de verdad utilizados para cumplir la evangelización mundial. Por eso, que estemos tomando en este día esta palabra tan importante. Dios está buscando ese guarda que se ponga en la brecha, que levante la torre, que pueda estar orando. No callarán jamás, de día y de noche, orando, intercediendo, resplandeciendo la luz a través de la oración. Es lo que tenemos que estar determinando en este día. ¿Cuál es la conclusión? Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Juan 14:14, Dios da respuesta. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obra y la oscuridad es quebrantada.
Mateo 12, 28. Dios envía a los ángeles, Hebreos 1:14, y se levanta el reino de Dios, Hechos 1:3. Que estemos disfrutando de esa oración poderosa 24 horas. Y que estemos orando para que en nuestros campos, desde un aposento alto, Dios obre y se pueda levantar una iglesia. Como en Hechos 16, del 11 al 14, Pablo en Filipo, él empezó orando. Estaba allí algunos días orando y luego Dios le hizo encontrar con Lidia, Hechos 16, 14, que abrió Dios su corazón. Luego Lidia les llevó a su casa, versículo 15. Allí empezaron un aposento alto. Fue un lugar donde empezaron a compartir la palabra y a resplandecer la luz de Cristo en oración. Y luego Dios ya dio encuentros, ¿verdad? La joven adivina fue sanada. Iría a casa de Lidia. El carcelero y su familia fueron convertidos. Irían a casa de Lidia. Y allí, en el horario de Dios, se levantó la iglesia de Filipo. Una iglesia que resplandeció la luz no solo en Filipo, sino en toda la región, en toda la nación. Es lo que Dios quiere hacer en nuestros campos, que no caigamos en incredulidad. Puede parecer humanamente imposible, pero ese es el deseo de Dios. Lo único que Dios necesita es esos guardas que estén contestando al llamado, que estén levantando ese vallado, esa torre, y dentro de la torre como guardas resplandeciendo la luz en oración 24 horas. Ciertamente, Dios va a levantar grandes respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque en este tiempo, Señor, de desastres, maldiciones, oscuridad, te ha placido levantarnos como esos guardas de oración. Danos de tu gracia, Dios, para que salgamos de todo engaño y podamos desafiar. Danos de tu gracia para que podamos levantar esa torre y podamos estar orando 24 horas. Padre, que la luz de Cristo esté resplandeciendo en nuestras familias, especialmente en las siguientes generaciones, que a través de nosotros la luz de Cristo esté levantando esas obras de sanidad y que la luz de Cristo nos ayude a encontrar esos discípulos que tú tienes preparados. Padre, gracias porque tú siempre das respuesta a nuestra oración. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.